Manden ayuda, señores, ¿cómo están? ¿Qué tal? Aquí las carreras crecen o desaparecen. Llegan los Econochairos. Miércoles especial. Miércoles, puño. Y vamos Y a entra al estudio. Puño es como Pásale. así de suerte. Está bien. Miren a quién tenemos en el estudio. Sí, estamos al aire. Estamos en Facebook Live, sí, estamos en Facebook. Señores, Mira, ¿quién ¿cómo tenemos están? en el estudio? Sabemos que no es lunes de Econochairos, es miércoles, pero sí, está con nosotros el amigo de México, El doctor. el doctor Pepe Síganle, Mid. con razón me decían suerte antes de entrar tú. Oye, no, a ver, recordemos Por una teléfono cosa. eran bastante más serios, No, doctor. Es que todos no estamos al aire. A ver, doctor, sí, discúlpenos. Doctor, no, recordemos una cosa. José Antonio Mid es padrino de la UNA. Es correcto, primer es programa que tuvimos de Econochairos el 7 de noviembre de 2016. Y volvimos a hablar un año Y después. volvimos a hablar un año después, precisamente en el Quedamos aniversario. de hablar el siguiente año también. El siguiente año también. Ahí está. Pasamos los que estamos, atentos. También quedamos en otra cosa, que el 2 de diciembre nos íbamos a echar una comida. Es También quiero recordar el compromiso. El 2 Si de no es que diciembre anda de este muy año. ocupado. Sí, o sea, Si no es de que haber anda muy sabido- ocupado. no, si está Aunque ocupado. A ver, no se haga. Voy a estar muy ocupado. Eso sí. No Bueno. hay duda. Ocupado en donde esté. No hay duda. ¿Dónde esté? No sabía yo el monstruo que estaba creando el 7 de noviembre. Exactamente. La irresponsabilidad bárbara. Vamos, ya Aquí vamos, A ver, con- conteo, ¿se ponen Listo. los audífonos? Para que nos cuenten el conteo. Listo. Para la generación de hombres y mujeres más informada en la historia de la humanidad. La UNA, en Grupo Fórmula. Econochairos. Ricky Moreno y Antonio Atolini. Dos polos opuestos que intentan explicarnos qué pasa en el país y seguro nos dejan con más dudas. Muy buenas tardes, Ciudad de México. Este es Antonio Atolini y no se equivocó. En efecto, este es miércoles de Econochairos en la UNA, su programa favorito nacional e internacional en esta su barra de predilección. Mi nombre es Antonio Atolini, como Atole, pero con doble T, ya lo sabe. Y tengo sí, en efecto. Te oyes muy contento, Estoy Atolini. muy contento. Estás muy contento, muy señores. contento. ¿Cómo están? Les saluda Ricky Moreno. Así es. Estamos aquí porque tenemos pues un invitado especial. Más que especial. Más que especial, es el amigo de México, es el precandidato por el Síganle. Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Mid, padrino de la UNA. Por Así eso me es. voy a atrever a decirlo en público, Pepe Mid. Pepe Mid, bien. bienvenido, ¿cómo estás? Qué bueno que se toman esa libertad. Así Sí, es. se los Estamos- agradezco mucho en este espacio tan formal, tan serio, Tan de serio, tanta tan- disciplina, Claro. Sí, claro. Oiga, de tanto rigor sobre todo. No, tanto no, a ver, rigor debate, periodístico rigor lo periodístico. tenemos. Sí, claro. Aquí no hemos nunca levantado falsos ni mentiras ni nada. Aquí Eso somos- se los levantan solos. Se los Nosotros levantan nomás solos, los sí. trancamos. Oiga, yo voy a empezar con la primera pregunta. Tengo que empezar con esta pregunta porque soy de Chihuahua. Soy de Chihuahua y lo tengo que preguntar. Ayer usted dijo que Javier A ver, Corral. no te disculpes. No, de A ver, Chihuahua. hay no, mucha no, gente no, que es de Chihuahua y hay gente No, me buena encanta también. ser Chihuahua, ¿eh? Sí, Ayer Javier el Corral. estado grande. Él es grande como su gente. Ándale. Oiga, ayer Javier Corral dijo que sacó una conferencia de prensa en la que usted dijo que era el primer gobernador que mentía. y No, que a ver, torturaba. te voy a decir para que no levantemos falso. Eso, ahí está. a eso Conste, vamos. ahí está la pregunta. Desde 1978, y aquí en el programa Los Econochairos queda claro, se establece el Código de Coordinación Fiscal. ¿Qué quiere decir eso? A ver. Nos pusimos de acuerdo porque traíamos en materia impositiva un problema en donde todo el mundo cobraba lo que quería, impuestos de todo tipo. Dijimos, no vamos a hacerle así, vamos a tener solamente un sistema federal de impuestos sobre la renta y el IVA. Y vamos a participarle a los estados. Y les vamos a dar un porcentaje de lo que recaudemos. Y luego dijimos, poco más adelante en el tiempo, además de las participaciones, vamos a darles aportaciones. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La participación, somos socios en la recaudación, lo pueden usar para lo que quieran. Aportación tiene un destino específico, se los damos para pagar sueldos, para pagar ¿Y salarios. es discrecional? No, la aportación tiene destino específico, así es. la participación es de libre disposición. Ok, Con la perfecto. participación, como renunciaron a sus participaciones o a su capacidad de cobrar impuestos, puede hacer lo que quiera. Ok. Aportación lo tienen que usar para lo que se los mandamos. Ok. Desde entonces se crea un comité de coordinación fiscal, en donde están los secretarios de finanzas de todos los estados, que trimestre a trimestre revisan que le entreguemos al estado todo lo que le corresponde de participaciones y de aportaciones. Y desde 1979
a la fecha, nunca ha habido un solo incumplimiento de la Secretaría de Hacienda en entregar escrupulosamente por peso y centavo todo lo que toca al Estado. Quien diga que no, Oye, aunque sea de Chihuahua. Aunque sea de Chihuahua. Pero José Antonio, no, pero el problema es la declaración del enmarcado que fue la nota general. Es que hoy amanecimos con ese encabezado. Ese encabezado de el primer gobernador que miente. No, otra vez. Ese fue el encabezado por eso. de un portal electrónico. Es correcto. La cita específica es el primer gobernador que miente en materia de decir que no se le entregó el dinero completo. ¿Y le podrías poner predicado a la misma declaración que sigue de ser un gobernador que tortura? Bueno, eso dice, fíjate, eso es bien interesante. Ajá. Al mismo tiempo, si el periódico dice que yo dije que era el primer gobernador que mentía, era cierto. Pero si el periódico dice que el gobernador torturó, eso entonces quién sabe si sea cierto. No sé, pero ¿lo es? Yo cito al periódico. Ok. Si el periódico dice que sí, muy bien. Y sobre eso tendrá él que rendir cuentas. Pero sobre lo que no hay duda. No hay duda. Okay, no hay duda es que recibió el dinero. Ok. Completito, puntual, como todos los estados desde 1979. Órale, va. Entonces, lo tengo que traer por lo de Chihuahua, ¿no? Entonces, disculpado de lo de Chihuahua. Eso. Oiga, a Tolini, ¿te toca? A ver, yo tengo otra pregunta. Yo ¿De Chihuahua? No, Ahí vas. Yo soy de Torreón, ciudad que vence. Del ciudad desierto, maravilloso. Entonces, pero oye, a ver, el origen de la familia en parte pasa por Torreón. El fundador de Piedras Negras, que fue constituyente, es un MIT. Mire. No más. Sacando el pedigrí. Sacando el pedigrí. A ver, Atolini, ¿tú qué le aportas esa? Yo tengo, a ver, la pregunta es, yo soy parte de una generación de la crisis, yo tengo 27 años y lo que he vivido a lo largo de estos años es un país que permanentemente cae en una crisis, ya sea política, económica, y no entiendo cuándo podré llegar a ver esta propuesta que haces. Quiere decir que naciste cuándo? 1990. No, compañero, tú no eres generación de la crisis. No, ¿cómo no? Crisis, la que vivieron tus papás. No. Crisis la de 82. No. ¿Cómo bueno, pero no. Sí, no, espérame, porque sabía que me ibas a... Es que yo sabía que me ibas a contestar así, sí la tenía preparada. A ver, ahí lo que no se vale es, pues, también la crisis de que no llegó el Ricochet. Esa Navidad del 94 estuvo el juguetito del Santa. No, esos los deben de haber dado en Chihuahua. No. Es que esos acá no los vimos. Crisis, la de mis padres, creo que el modelo económico lo resolvió. Sí. Mi crisis, la de los salarios bajos, la de el decrecimiento del PIB en 2008. A ver, soy parte de una generación que hizo lo que tenía que hacer. Estudió, aprendió idiomas, participó en el sistema, ahí está trabajando. Y últimamente vemos que los sueños que se le prometieron a mis padres, poder tener una casa propia, una familia, patrimonio, retiro, pensión, mi generación, y eso es por lo que estoy hablando, no sé las anteriores, pero mi generación sí vive la situación de la crisis. Y tu propuesta principal es llevar a México al primer mundo. ¿Cuándo y cómo podré yo ver, como parte de esta generación, que realmente lleguemos al primer mundo? Mira, o potencia. Déjame hacer primero un recorrido, porque yo creo que vale la pena pensar cómo era el país en el que tú naciste hace 27 años y cómo es hoy. Y no me sé las estadísticas de hace 27 puntuamente, pero sí me sé las de hace 20. Okay. Bueno. Esas más o menos le doy 7 años, Ander. No, las podemos contrastar porque no ha cambiado. En México, una de cada 5 viviendas en 1994 tenía piso de tierra. 4 de cada 10 viviendas no estaban conectadas al drenaje, no tenían baño. 1 de cada 7 no tenía electricidad. El 30% de Chiapas no estaba electrificado. Entonces yo creo que justicia habría que reconocer que en estos 27 años hemos venido superando algunos de esos retos. Nos quedan otros, bien importantes e igualmente relevantes y dolorosos, incompatibles con el México que podemos ser. Y acá, un poco con los econochairos y con las diferencias de ambos, yo creo que hay un tema en el que sí estaríamos de acuerdo, que es que para hacer ese recorrido necesitamos Estado de Derecho. Al final, si uno quisiera encontrar un común denominador entre la pobreza, la inseguridad y la corrupción, ese común denominador es Estado de Derecho, que quiere decir diferentes cosas para cada uno de los 3 temas. Y en México hemos sido capaces de construir soluciones y de construir espacios de los que nos sentimos orgullosos y política pública de la que nos sentimos orgullosos, y no habría ninguna razón para pensar que no podemos hacer ese mismo ejercicio en cada uno de los 3 retos que hoy más nos duelen: la inseguridad, la corrupción y la protección de la economía familiar. Y de la inseguridad, la corrupción y la pobreza, sí, su común denominador es resolver el Estado de Derecho. Sí.
¿Cómo resolverlo y cómo volverlo un Estado de Derecho para todos y para todas en este país cuando tuvimos, y lo has hablado y te has posicionado sobre eso, gobernadores como Borges, gobernadores como Duarte, gobernadores como Medina? Hay islotes del país. Todos los cuales están enfrentando un proceso. Correcto, sí. Pero hubo islotes. Yo quiero platicar. Eso falló. Nada más quiero complementar eso. Y sigue fallando. Y por eso, porque yo, deja nomás abundar un poco en la parte del Estado de Derecho. Si vemos un reto en donde claramente no lo estamos superando desde el punto de vista institucional, lo que hay que plantearse no es un tema de voluntad política. Correcto. Pues voluntad política, todos decimos que ni un peso al margen de la ley, todos decimos que México tiene que ser un país limpio y sin corrupción y que la vamos a expulsar y decimos fuera. ¿Cómo le hacemos? Y yo creo que hay 3 o 4 elementos que tenemos que hacer distintos. Uno es transparencia. A la transparencia llega en México, pues ya que tú tenías barba. La transparencia llega en México, que no debe de haber sido. Bueno, la transparencia llega en México. ¡Hombre! ¡Sin raspar los muebles! A ver. Hasta el año 2000. Hasta el año 2000 se ¡Hombre, tenía 10 años! Como una institución, el que yo pudiera preguntar y que el gobierno me tuviera que contestar. Correcto. Bueno, antes de irme a la Secretaría de Hacienda, de las últimas cosas que hicimos fue hacer públicos todos los contratos. El 100%, todo lo que firmó el gobierno en el 2017, público en una hoja de internet. Transparencia importa para combatir la corrupción. 2, rendición de cuentas y mejores controles. De cada uno de esos eventos hay aprendizajes. Hay aprendizajes de ver cuál fue el control que falló para ponerlo en su lugar y cuál la rendición de cuentas que tiene que seguir. Pero hay un tercero que a mi juicio es el más importante y que de repente se genera confusión porque como la gente está esperando solamente una declaración de 140 caracteres, no le damos el tiempo. O 280. Ya ahorita. Sí. Que a veces lo hace peor tú. Sí, ¿no? claro. Porque sigue sin ser no siga a Tolini, se hace unos poemas. Sí. Pero por cierto, sí me sigue, ¿eh? Sí, me sigo. Y eras mejor en 140. A ver, ministerios públicos autónomos. Correcto. Cuando Italia resolvió su problema o lo empezó a enfrentar en serio, la gente no le preguntaba a Andreotti. Andreotti estaba preocupado de lo que fuera a hacer Falcone y Borsellino. Sí, bueno. Esa es la solución de fondo. La institucional es que la pregunta, y por más que se burlaran de mí cuando lo contesté en el país, es la respuesta correcta. Un esquema en el que no sea valida la pregunta. Claro, ahí no le preguntaba uno a Andreotti, oye, ¿qué va a hacer con la mafia? Le preguntaba uno a Borsellini y le preguntaba uno a Falcone, oye, ¿qué vas a hacer con la clase? En Italia. Claro, los cadáveres excelentes. Así es. Oiga, los famosos millennials, estos chavos que van a votar por primera vez, que tienen el poder de balancear esta elección, de inclinarla en cualquier sentido. Yo siempre me fijo, estamos viendo, todo el mundo les habla como los chavos, como esto, como tratar de dar por su lado, así, muy chévere. ¿Por qué no no se les habla a los jóvenes de frente y decirles, oigan, tenemos estos problemas, la corrupción, es increíble que a estos jóvenes les preocupa más la corrupción que la pobreza en el país? Pero es lo que ellos viven, al final lo están poniendo así. ¿Cómo le está hablando usted a ellos? Nos quedan unos segundillos, ahí nomás. Y déjame decir, casi hasta una mala noticia, pues ya los millennials no van a ser los primeros que voten, ya ahora tenemos los X, los Y y los Z, los que nacieron estos nacieron en los 80. Ajá. Ustedes sí son millennials, pero ya hay gente que va a votar. Tengo 34. Pero bueno, pero bueno. A ver, yo siempre he dado la cara y me parece que uno quiere de los políticos escuchar con claridad cuáles son los problemas que el país se enfrenta, cómo se van a resolver y que no venda uno fórmulas sencillas, sino trabajo y experiencia. Bien. Ese es José Antonio Meade, precandidato a la presidencia del PRI. Muchas gracias por estar aquí, nuestro padrino. Nos despedimos. Vamos a estar unos segundos más en Facebook Live. Nos vemos antes del 2 de diciembre, ¿verdad? A ver. Regálanos 5 minutos, ya que estamos aquí. A ver. Sin raspar los muebles, porque que la barra. Luego te me subes tú por acá, cabrón. No, mira, a ver, esto es lo que te decía de las cosas que trajimos. ¿En tu perfil? ¿Mande? No, estoy ahí en la biblioteca del ITAM. Hicieron ahí un especial de Club Reforma y un especial vamos a seguir unos minutitos a ver, al aire. Te voy a hacer una pregunta que le hice ayer a Miquel Arriola. Qué bueno es Miquel. Es buen tipo. De veras que le preguntaste bueno, no es cierto, no ayer. No, fue el lunes. El lunes, claro, el lunes que hicimos una pregunta. Y me la cambió y la voy a hacer así. A ver. ¿Cómo se le hiciste a Miquel o cómo te la cambió? Como me la cambió, porque es mejor como me la cambió. En realidad, como me la cambió es mejor. A ver. Suponiendo sin conceder, y lo voy a hacer suponiendo sin conceder que ganas la presidencia de la República. Suponiendo sin conceder, porque estamos suponiendo. Llegas el 1 de diciembre de 2018 a Los Pinos.
O sea, cuando llegue, pues. Suponiendo sin conceder. Cuando llegue, cuando Hombre, llegue. yo no le hago las predicciones. Ándale, Chihuahua. ¿Con quién de los candidatos que se han presentado o han dicho, incluso ni siquiera los que están ahorita registrados como precandidatos, pero alguien del clima político que haya dicho quiero ser presidente, ¿con quién trabajarías? ¿Con quién de los que actualmente se han presentado dirías puedo trabajar? Es alguien que, por más que piense distinto, podría jalar al gobierno y podremos hacer trabajos en conjunto. A ver, te lo contesto de dos formas. Okay. Y además le pongo al final nombre y apellido porque lo he hecho con casi todos. México lleva teniendo un entorno plural desde 1997. Correcto. Mi papá fue diputado en 97 a 2000, la primera vez que se pierde, que el PRI pierde. Absoluta. De entonces para acá, aún no tenido que trabajar con todos. No podíamos sacar ni siquiera un paquete económico sin el concurso de por lo menos 2 partidos. Eso quiere decir que México lleva 20 años, y vale la pena reconocerlo, haciendo política y generando consensos, porque no hubiera podido hacer nada, absolutamente nada. No hay una sola instancia legal que se pueda hacer sin mayoría simple. Y hemos tenido en consecuencia que construir consensos trabajando con absolutamente todos en beneficio del país. Y yo que en este espacio hay gente a la que yo le tengo admiración y a la que he venido trabajando, me parece que el pensar que porque nos enfrentamos a una contienda cambia la percepción que tenemos de ellos, no es algo que valga la pena. Bueno. Ríos Peter. Correcto. A mí Ríos Peter me parece un político talentoso, me parece una gente congruente, siempre le he admirado su capacidad y su vocación de servicio, su emoción. Con él he hecho equipo en varias ocasiones, y me parece que cuando de repente hay videos, además de todos nosotros hablando bien del otro en diferentes espacios, y ahora que estamos en la boleta descubrimos que son de lo peor, yo creo que esa no es una buena forma transparente de hacer política. Yo, por ejemplo, con Armando he hecho equipo en muchas ocasiones y me parece un cuate de primera. Pero, y espero que con eso, y habiéndolo dicho, no le genere claro. perjuicio ninguno. No, está bien, no. Armando, digo, Armando. No, bueno, hombre, pues Armando es un hombre del sistema, él fue funcionario, legislador. Déjame darte una respuesta todavía más puntual, y cambiando y suponiendo sin conceder, con quien me voy a sentir muy a gusto de trabajar es con Miquel cuando los dos hayamos ganado. Un saludo acá al jefe Miquel. Muy bien. Oye, pero, y es que la pregunta es, igual otra vez en términos de mi generación, pareciera precisamente eso, que todos se conocen, que todos han compartido espacios, que todos han... ¿Qué es la realidad? Sí. No, pero ¿cuándo la diversidad realmente va a lograr asentar valores de pluralidad? Porque pareciera que sí, el Congreso está dividido en muchos colores. Y sí hay, mira, yo te voy a platicar porque a mí me pareció bien interesante. O sea, ¿sí hay contrapesos partidistas? Sí hay, y sí se refleja. Y te voy a decir dónde es donde se refleja más. Y uno puede encontrar en cada momento, para bien a veces y para mal en ocasiones, ese reflejo partidista, el presupuesto. Yo me acuerdo, y lo puedo sobre la mesa porque parece una experiencia bien interesante, en el 2006, después de una elección difícil, complicada, de un momento en donde el país vio en riesgo incluso su integridad constitucional, Sí. ¿no? La verdad, yo creo de los momentos más delicados que ha vivido el país, de repente llegamos al paquete económico y a los 23 días se aprobó por unanimidad. ¿Cómo fue esa negociación que pasó de un país fragmentado y dividido a un presupuesto unánime? Y ahí yo creo que hay que reconocerle a algunos personajes. El Güero González Garza, líder del PRD, Sí. La verdad me cae un cuate consistente, valiente, entrón. Él decía, y tenía razón, después de esta época convulsa, el presupuesto tiene que ser un espejo en el que nos veamos todos. ¿Qué quiere decir vernos todos, por ejemplo, en materia del PRD? Decía, discapacidad y pensión de adultos mayores, Correcto. que es la primera vez que entra en el presupuesto. A ver, tenía razón, decía bien, si vamos a acompañarnos en los votos, queremos ver un tema que nos preocupa reflejado en el presupuesto, y ahí está, y se convirtió en una agenda de gobierno. ¿Qué decía Gamboa? Gamboa decía, a ver, nosotros lo que queremos es programas de infraestructura para los estados. La verdad es que nosotros gobernamos muchos estados y queremos ver desde el presupuesto capacidad de que puedan apalancar proyectos de infraestructura. Okay. Y el PAN tenía sus propias prioridades. Ahí conecto con el tema de la generación y hablando un poco de frente. Justo este elemento es cierto. En efecto, hay discusiones en el Congreso que llegan a tener conclusiones en donde el presupuesto se aprueba y se manda y se pone.
Pero luego tenemos otras fuentes de información, Fundar, por ejemplo, el grupo, la organización de la sociedad civil, muy importante, que dice, entre el presupuesto aprobado y el presupuesto gastado, y en un rubro particular y específico, publicidad oficial, por ejemplo, hay una brecha gigantesca. Y fíjate que ¿Cómo el Congreso se vuelve el contrapeso? Pero hay una brecha también bien importante en donde eso dice y se explica por qué, y vuelve a decir, se le vuelve a explicar por qué. Y la brecha más grande se da un poco en que sigan insistiendo en el mismo tema y nosotros sigamos insistiendo en la misma solución. Te lo planteo, el presupuesto por construcción nunca se ejerce en los términos que fue aprobado, porque es un presupuesto, y la ley que le da soporte al proceso presupuestal te dice qué tienes que hacer cuando cambia el entorno. Nosotros vamos mandando, nosotros ya no, Pepe Toño, que es bastante más talentoso que yo, va mandando trimestre a trimestre información de cómo sentimos que va a cerrar el año y cómo sentimos que va a ser el año que entra. Y esa información cambia por trimestre y cambia luego en el ejercicio. Y la ley nos dice qué tenemos que hacer cuando hay de más y cuando hay de menos. Y puntualmente hablando, por ejemplo, el remanente del Banco de México se presupuesta en cero. Y tiene un destino específico y son 350 mil millones. Entonces cuando Fundar dice, ¡qué barbaridad! Se gastaron 350 mil millones de pesos más que no estaban presupuestados. Sí, el remanente venía en cero, el remanente tiene un destino específico y son 350 mil millones. Quitas los 350 mil millones y entonces te acercas en 350 mil millones al Te doy otro ejemplo que es el de publicidad. El derecho al no migrante se presupuesta en cero y tiene un destino específico. El 100% de ese derecho no inmigrante se va o a migración o a publicidad en materia turística. Entonces, año con año, el ejercicio de la publicidad en materia de gobierno es distinto al aprobado, entre otras, porque buena parte de la promoción que se hace del gobierno se fondea con el derecho del no inmigrante. Entonces, si tú quitas el destino o el ingreso excedente con destino específico que está normado por ley, el remanente y el DNI, te acercas al presupuesto que aprobó el Congreso. Entonces no hay un espacio de discrecionalidad en el ejercicio del presupuesto, y en particular no lo hay en materia del destino del gasto de promoción, que en su mayoría tiene que ver con el derecho no inmigrante, que se presupuesta en cero, se autoriza como ingreso excedente y se usa para la promoción del país. Oiga, si vamos a seguir, pero aquí estamos aquí en Facebook y ya han muchísimas preguntas, imagínense la cantidad, está Pepe Mint. Última, porque ya sé que usted se tiene que ir. Sobre todo una del sur, porque ya ya hablamos de Torreón y de Chihuahua, está muy sesgado. ¿Qué va a hacer Pepe Mit que no hizo durante 12 años? Es una crítica que yo le mucho de pero ya fue 12 años funcionario, ¿por qué no lo hizo? Llegó a Hacienda, llegó a Relaciones, o sea, usted se ha sido papas fritas, o sea, sí pudo haber, sí tenía un poder muy alto y ahorita... lo hice, a ver, yo creo que eso es bien importante. O sea, yo me paro hoy aquí, después de 20 años de servicio público, pudiendo explicar lo que soy y lo que tengo por esos 20 años y los resultados que entregué en cada espacio. ¿Y qué le falta hacer? O sea, aquí se... mucho, presidente. No, me digo, esa espinita que ya... Eso vamos. O sea, honestamente decir, ¿qué no hice en Hacienda? ¿Qué no hice en...? Seguridad. En el caso de seguridad, 3 temas a mi juicio son importantes, los he dicho y he reconocido con autocrítica en donde nos hemos quedado cortos. Seguridad pasa, a mi juicio, por armas. Todos los estudios serios que vemos implican que las armas juegan un papel importante en la violencia. Y nosotros en las aduanas cuidamos más lo que sale del país que lo que entra. 2 veces yo he sido secretario de Hacienda. Este año, en esta oportunidad, una vez a la semana me sentaba con el procurador para ver cómo Hacienda podía jugar un papel más relevante en el combate a la violencia. Y terminamos la administración sin tener una política de armas en aduanas. Eso claramente tenemos que hacerlo distinto. Maravilloso. 2, dinero. Y ahí yo creo que la evolución es interesante y de esa sí me siento orgulloso. El SAT trabajaba viendo 5 años de rezago, porque es cuando caduca la posibilidad de cobrar el impuesto. Entonces todas nuestras auditorías eran en papel y con 5 años de rezago. Y la verdad es que en este mundo digital ese planteamiento era absurdo. En este mundo digital hoy el SAT procesa 200 facturas por segundo, 4.700 facturas cada año. Eso quiere decir que el SAT puede moverse en tiempo real y en digital en vez de papel y con 5 años de rezago. Eso quiere decir que el SAT hoy tiene una gran información de qué es lo que está pasando en la economía real y cuáles son las vulnerabilidades que esa economía real tiene. Y por eso puede jugar un papel mucho más importante en combatir el efectivo
en manos de la delincuencia organizada. Ahora, yo de eso me siento orgulloso porque esa transición sí la encabecé. La primera vez que fui secretario, tecnológicamente hablando, No se podía. no podíamos haber movido al SAT de 5 años para atrás a tiempo real. Hoy sí, y eso va a ser clave para el combate a la violencia. ¿Y el tercero? El tercero, a mi juicio, muy importante, porque ese sí lo tenemos pendiente. Y eso habla a veces de los excesos de la politización. Eso lo planteaba Raúl Cervantes y tenía razón y hay que hacerlo. Raúl Cervantes decía, y esto de nuevo nos regresa al tema de los econochairos, procurador. hay un tema de economía de escala en el combate a la violencia y del combate en general a la delincuencia. En México seguimos funcionando como si los delincuentes reconocieran los límites entre los estados. Y entonces tenemos delitos del fuero federal y delitos del fuero común. Eso quiere decir que asumimos como si el delincuente roba coches en Aguascalientes, pues no pasa por Querétaro para llegar a la Ciudad de México, deshuesarlo para luego venderlo en partes. Bueno, si nosotros definimos los delitos que nos duelen de la misma forma en todo el país, los que nos duelen, yo no digo que todos, pero robo de automóviles, robo de vivienda, esos que la extorsión, la definimos igual, tenemos protocolos de investigación igual, hacemos investigaciones contextualizadas igual, entonces generamos economía de escala que nos permite enfrentar la violencia de mejor manera, y es la forma como se comete el delito la que determina si es local o si es federal. El robo a habitación muchas veces es local, pues fue la comunidad, el vecino, ¿no? Pero muchas veces es una banda organizada que está y que tiene una forma de vender y de reciclar lo que está robando, y eso tenía que ser investigado a nivel federal. La pura economía de escala, de tener un código penal único, nos cambia la posibilidad de cambiar el tema. Ahora, eso pasaba por un código de procesos penales únicos que ya tenemos, pasaba por el nuevo sistema de justicia que ya tenemos, y lo propuso Cervantes, y nos perdimos en el nombre. Nos dedicamos a debatir el fondo, nos dedicamos a debatir la forma, y quién es y de quién es amigo, en vez de habernos puesto a debatir el fondo de qué es lo que estaba proponiendo, y lo que estaba proponiendo tiene mucho sentido y hay que hacerlo. Yo nada más quiero decir una cosa para que vean que una sola, nada más, pero es el conocimiento ese. El único precandidato a la presidencia de la República que ha mencionado el nombre del juez Giovanni Falcone y dicho que el combate a la delincuencia organizada pasa por el rastreo de blanqueo de capitales e inteligencia financiera ha sido José Antonio Meade. Y eso es una cosa que se tiene que reconocer porque es un debate que no se ha abierto y que no ha llegado a la profesionalización que se necesita. Y eso es bien importante. Para que vean, güey. Para que vean, se vale todo. Aquí pegamos y sobamos. Pegamos y sobamos. Y aquí hoy, o sea, esa es para que vean, o sea, aquí todo mucha suerte en lo que venga. Hagamos. Primero tiene que ser candidato. ¿Cuándo es porque esto... la definición para...? Es que, ¿cómo decía Miquel? Sí, este es un mensaje dirigido a delegados. No se confundan. A delegados. Estamos hablando de los militantes que van a participar en la convención. En la convención. ¿Cuándo es la convención? El 18 de febrero. 18 se terminan las precampañas el 11 de febrero y empiezan las campañas. Y cierro un poco con esto. En otra cosa que hay que revisitar, esta forma de hacer política es francamente absurda. Arrancan las campañas hasta marzo. ¿No? Marzo. Finales de marzo. Oiga, pues muchísimas gracias por haber venido. Le deseamos mucha suerte. Acá nos seguiremos viendo la campaña, en las ¿no? diferentes. Porque luego siempre están diciendo aquí, ¿por qué no despega? Pues a ver, empieza, ¿no? va a todo dar, y aquí se va a entender muy bien. Conocimiento e intención de voto. Claro. Si corregimos la intención de voto por el conocimiento, no tengan dudas, vamos a ganar. Suponiendo si concede. Ese sí está bien hecho el cálculo. Muchísimas gracias, Pepe. Vámonos. Gracias a toda la raza que se quedó en Facebook. Oye, ¿sabes muchas cómo preguntas, vamos a leer. La primera es tu contacto por Consuelo Sáizar. Sí, es mi vecina. Exacto, sí, ahí está justo un día la fui a ver y me dijo, sí, aquí está. Y también...